Vamos entonces a seguir con nuestro ciclo de estudios, de hecho en la epístola a los Efesios. Ya hemos leído los versículos que corresponden a nuestra meditación varias semanas seguidas y por esto he preferido elegir otra lectura, pero de hecho nuestra meditación de esta mañana gira en torno de los versículos 8 a 10 del capítulo 5 de Efesios. Efesios 5, los versículos del 8 a 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Estas, hermanos míos, son palabras tremendas que creo que nos deberían hacer temblar de asombro, de gratitud, de gozo a la vez. Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Sois luz. La palabra que describe por excelencia a Dios mismo. La luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él está en luz, dice el apóstol Juan en su primera epístola. Dios es soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, comenta Pablo en su primera epístola a Timoteo. Santiago nos habla en los términos siguientes: toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. En Dios hay una ausencia total de toda mezquindad, de toda injusticia, infidelidad, suciedad. Todas las cosas que hemos tenido que considerar lamentablemente estas semanas pasadas, estas cosas no pertenecen a Dios, no tienen nada que ver con Él. Pero precisamente porque nosotros nos encontramos inmersos en estas cosas, se nos dice que esta luz de Dios es algo inaccesible, alto, lejano, imposible para nosotros, fuera de nuestro alcance. Más bien, mirándonos a nosotros mismos en nuestra miseria y nuestra suciedad moral, nos viene a la mente la pregunta que Pablo plantea a los corintios: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y decimos, ¿qué puede tener que ver Dios con unos seres como nosotros mismos? Por lo tanto, hermanos, espero que podamos palpar algo de la grandeza de nuestro privilegio en esta mañana, al considerar que nosotros, que antes éramos tinieblas, ahora podemos ser descritos en los mismos términos empleados por las Escrituras para hablar de Dios mismo. Ahora sois luz. O como dice en Tesalonicenses, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Siendo luz, ya que Dios es luz, ya que en Dios no hay ninguna sombra de todas estas cosas desagradables que hemos considerado,
El texto presupone que participamos en la santidad de Dios, en su justicia y su bondad, que Él nos ha iluminado. ¿Y qué es la conversión cristiana? Sino esto. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabras del apóstol Pedro. O consideremos las palabras de Pablo nuevamente en su propio testimonio acerca de su vida y ministerio. Él había recibido, dice, el cometido de parte de Jesús, quien le ponía por ministro y testigo, para que la gente se convierta de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y nosotros en esta mañana, si verdaderamente hemos nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, podemos decir que nosotros también participamos en esta luz. ¿Cómo? Porque hubo quien vino a nuestro mundo y entró en medio de nuestras tinieblas. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquel que vino como luz en medio de nuestras tinieblas dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nuevamente, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y otra vez, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y nosotros, hermanos, somos los que hemos creído en Él, y ya no pertenecemos, por lo tanto, en tinieblas. Hemos visto la luz en su luz. Y aunque es bien cierto que la mayor parte de los hombres rechazaron y siguen rechazando la luz por preferir vivir en tinieblas, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sin embargo, nosotros en esta mañana celebramos el privilegio incalculable de participar de la luz de Cristo por haber sido iluminados por Él e incorporados en Él. Demos gracias, pues, en esta mañana, en palabras también del apóstol. Demos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Porque si bien de los incrédulos, la Biblia dice, en los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es el reflejo de Dios. De nosotros los creyentes, dice, Dios
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué palabras más hermosas estas últimas. Nos recuerdan que las primeras palabras que tenemos de parte de Dios en la revelación bíblica, las primeras palabras emitidas por Dios en nuestro contexto de creación, fueron: sea la luz. Y por así decirlo, hermanos, las primeras palabras que Dios pronuncia sobre nosotros al rescatarnos de nuestra miseria, al vernos envueltos en nuestros trapos de inmundicia, en medio de la oscuridad moral en la que vivimos, Dios repite estas mismas palabras para iniciar su nueva creación. Sea la luz, ha dicho Dios sobre la vida de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Y en aquel momento podemos decir: y fue la luz. Y ahora, dice Pablo, somos luz en el Señor. Estas son palabras tremendas. En primer lugar, por el contraste con lo que antes éramos. Recordaréis que en Efesios el tema de nuestra condición previa a la salvación es un tema que se repite constantemente. En el capítulo 2, los primeros versículos: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acordaos, nuevamente dice en el capítulo 2, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. O nuevamente en el capítulo 4 hemos visto esta descripción de lo que antes éramos: que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Digo que Pablo constantemente vuelve a recordarnos lo que antes éramos, con el fin de que el contraste con ahora sea mayor. En esta última cita, el capítulo 4, versículo 18, se ve la clase de tinieblas en las que vivíamos. Tinieblas tanto de la mente como de la voluntad. La oscuridad del desconocimiento y de la ignorancia, por un lado. La oscuridad de la desobediencia, por otro lado. Pero ahora en nuestro texto de hoy, el capítulo 5, versículo 8, Pablo no se limita a decir que antes estábamos en medio de tinieblas. Dice más: antes éramos tinieblas. La oscuridad no solo era el ambiente en el que vivíamos, era nuestra propia naturaleza. Las tinieblas que entonces nos rodeaban también estaban dentro de nosotros. Pero ahora una nueva creación, una nueva naturaleza,
Ahora sois luz en el Señor. Y en segundo lugar, quizás sean palabras tremendas a la luz de lo que percibimos cuando nos miramos a nosotros mismos. Porque me imagino que en esta mañana más de uno está pensando, pues yo no me siento muy brillante, no veo mi resplandor. Cuesta creer, cuando miramos adentro, que verdaderamente somos luz. Nos miramos y hemos de confesarnos muy lejos de ser como Dios, aquel que es perfecto en santidad. Cuanto más nos brilla su luz, cuanto más tiempo pasamos en su presencia, cuanto más Él se exalta en nuestra mente, en nuestra meditación, cuanto más contemplamos la hermosura de su santidad, supongo que tanto más todos nosotros sentimos nuestra indignidad. Porque, hermanos, ¿qué somos, aun como creyentes? ¿Qué somos en la carne? Miramos nuestros cuerpos y físicamente todos nosotros estamos sujetos a la corrupción. Yo no soy médico, pero supongo que en un sentido totalmente estricto no hay nadie aquí perfectamente sano. Todos nosotros en menor o mayor grado conocemos el desgaste de nuestros cuerpos. La marca de la muerte está sobre nosotros. Porque tenemos este tesoro de la luz de Dios en vasos de barro. Y como bien dice Pablo en este mismo capítulo que leíamos antes, nuestro hombre exterior se va desgastando. O como nos dice en el capítulo 8 de Romanos, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Físicamente, poca luz hay. Psicológicamente, todos llevamos en nosotros evidencias fehacientes de los estragos del pecado en nuestras vidas. Y sin querer ofender a nadie, os propongo que en esta mañana no hay nadie aquí presente que no esté en menor o mayor grado también enfermo en el sentido psicológico. El otro día yo pensaba que menos mal que Dios en su grandeza puede utilizar para el avance de su reino incluso a los enfermos psicológicos. Porque todos lo somos un poco. No hay nadie aquí perfectamente equilibrado en todos los sentidos. Moralmente, como poco, supongo que tenemos que reconocer que necesitamos las exhortaciones precisamente de estos versículos que hemos estado considerando. Porque somos conscientes de tanto fracaso, mediocridad y pecado en nuestras vidas. Pero hermanos, si bien todas estas cosas son ciertas en cuanto a lo que somos en la carne, Pablo nos está recordando aquí lo que somos en el Señor, y en el Señor nos dice, sois luz. Estas cosas pueden ser bien ciertas, pero ninguna de ellas es de tanta trascendencia, de tanta inmensidad en la realidad de nuestras vidas tal y como Dios la ve.
como esta otra realidad suprema, que en Cristo somos una nueva creación, las cosas viejas pasaron, todo está hecho nuevo en nosotros, somos luz en el Señor. Cuando consideramos lo que somos eternamente, lo que somos por gracia, por fe, por elección, por redención, todos esos conceptos que ya hemos visto en los primeros capítulos de Efesios, cuando consideramos lo que somos por nuestra incorporación en Cristo, abrigados por su redención, incorporados en Él, revestidos de su justicia, sellados y santificados por su Espíritu, en el Señor, volvemos al capítulo 1, en Él, esta pequeña frase que se repite vez tras vez. Cuando consideramos lo que somos en Él, entonces comprendemos que aquel que es luz está en nosotros por su Espíritu Santo. Y nosotros estamos en Él por nuestra incorporación en Él por la fe. Y si la luz de Cristo está en nosotros, entonces nosotros mismos tenemos una nueva naturaleza de luz. De manera que ya no somos hijos de la oscuridad de fuera, sino hijos de luz. Qué privilegio más glorioso, hermanos. A pesar de lo que éramos y de lo que aún somos en la carne, nos regocijamos en esta mañana en estas grandes palabras del apóstol. Ya somos luz en Cristo. Yo te invitaría en este momento a que mires a los hermanos que tienes a tu alrededor. Porque en esta mañana estás rodeado de una nueva creación. Y como ya acabamos de decir, ante los ojos de Dios las cosas viejas pasaron, todo está hecho nuevo. Mira pues a tus hermanos con los ojos de Dios, porque es la perspectiva más acertada. No conozcas ya a nadie según la carne. No te dejes engañar por el maligno, ni mucho menos por tus propios rencores y envidias, porque en este momento estás rodeado de hijos de luz. Es nuestro privilegio en esta mañana. En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Esta es la realidad. Y es esta realidad que mayormente quiero dejar con vosotros esta mañana. Pero antes de volver a ella, pasemos a los versículos 9 y 10 para ver a continuación de esta gran realidad, en primer lugar, la consecuencia inevitable. Sois luz, andad pues como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hay consecuencia. Uno que es luz brilla. ¿Has visto alguna vez una luz que no brille? ¿Has visto alguna vez una luz que no alumbre de ninguna manera? Puede ser una luz un poco tenue, pero siempre brilla. Y no puede ser luz y no alumbrar. Por así decirlo, el apóstol ahora nos dice, si somos luz, seamos luz. Porque nuestro privilegio en esta vida es el de reflejar, como la luna refleja la luz del sol, hemos de reflejar en nuestras vidas la luz de Cristo.
O para expresarlo en palabras del mismo Señor Jesús, ya que Él es la luz del mundo, nosotros al ser discípulos suyos somos la luz del mundo. Cito de los dos evangelios de Juan y Mateo. Ser luz trae consecuencias. Y hay tres palabras en estos versículos que indican consecuencia. Andar, en primer lugar. La capacidad de andar en un niño es consecuencia de que el niño tiene vida. El creyente igualmente que anda en luz demuestra su posición en Cristo. Andar, siempre nos habla esta palabra, andar, de una clase de vivencia que practicamos debido a lo que somos. Andamos en luz cuando ya somos luz. O para ponerlo al revés, si somos luz, hemos de demostrarlo andando en luz. Hijos. Los hijos también son una consecuencia. Y mayormente cuando la palabra hijos se utiliza como en nuestro versículo en un sentido metafórico. Sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Recordaréis que ya veíamos en torno a la palabra, a la frase que sale, ya ha salido al menos dos veces, en el 2.2 y el 5.6, hijos de desobediencia, que el texto se refiere a personas que practican la desobediencia debido a que tienen una naturaleza desobediente. La naturaleza desobediente hace que produzcan en sus vidas actos de desobediencia. Y por lo tanto son hijos de desobediencia. Hijos de luz son o somos personas que andamos en luz por haber nacido en luz. Y la tercera palabra, fruto, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No hace falta que diga que la palabra fruto también en su uso bíblico nos habla de consecuencias y resultados. Por lo tanto, nuevamente aquí, Pablo sencillamente nos está exhortando a que seamos consecuentes. Si somos luz, hemos de serlo. Es lo mismo que nos decía en los versículos 3 y 4. Hay una vida que conviene, que es apropiada, y otra que no. Que finalmente incluso es la misma negación de lo que profesamos. Si somos hijos de luz, hemos de andar como tales. ¿Y cómo es esta vida consecuente? Pues Pablo utiliza aquí tres palabras, bondad, justicia y verdad, pero antes de mirarlas, un solo inciso aquí, en nuestra versión del año 60, el texto dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Quizás algunos que tengáis versiones más recientes, veréis que el texto pone algo así como que el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Esto se debe a que hay dos versiones en los manuscritos más antiguos que tenemos de Efesios. Dos tradiciones, si queréis. Pero los comentaristas contemporáneos suponen que cuando dice el fruto del Espíritu, que es por asimilación a aquel texto bien conocido por todos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Y que es un error de un copista que ya conocía el texto de Gálatas y al copiar ahora puso por equivocación el fruto del Espíritu en vez de lo que habrá habido en la versión original, porque el fruto de la luz, hablando dentro del mismo contexto, así que yo lo voy a entender en este sentido. El fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Con todo,
Es bien cierto que nunca habrá verdadera manifestación de la luz en nosotros a no ser que venga por obra del Espíritu Santo. Esto es evidente y es claro. Nosotros somos incapaces de ser bondad, justicia y verdad en la carne. Solo es en la medida en la que el Espíritu Santo nos llena que esto se manifestará en nosotros. Así pues, reconciliamos así las dos posibles interpretaciones. 3 palabras, pues, que nos hablan de cómo es la persona que tiene consecuencias en su vida, que es consecuente en su vivencia con su naturaleza de ser un hijo de luz. Bondad, justicia y verdad. Y nuevamente tenemos que ver con algunas palabras de estas que son tan inmensas, tan trascendentes, que por mucho que intentamos agarrarlas, se nos escapan un poco. Al menos esta es la sensación que yo tengo. Son palabras que soltamos con mucha facilidad. Ojalá fuésemos tras ellas con la misma soltura. La bondad. La búsqueda consciente del bien en la vida. Es la palabra que contrasta con otra que hemos visto en el 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La bondad está en contraste con la malicia. La bondad tiene muchas facetas, de la misma manera que la malicia tiene muchas facetas. Acabo de leerlas. Amargura, enojo, ira, gritería. Son facetas de la malicia. Igualmente la bondad tiene muchas facetas. Generosidad, sacrificio, compasión, una preocupación activa por los demás. Podríamos alargar mucho la lista. Pero porque tiene todas estas facetas, es por esto que el apóstol dice, toda bondad. No te hagas especialista solo en un aspecto de la bondad. Necesitas la bondad entera en todas sus facetas. La bondad trasciende la justicia, que es nuestra segunda palabra, en cierto sentido. Trasciende lo que es recto y lo que es justo, porque participa del amor de Cristo, y el amor es más que justicia. La persona bondadosa, además de buena en el sentido de recta, es una persona hermosa en su carácter. Es una persona que rebosa amor, cariño. La bondad. Pero esto no es decir que debemos permitir que nuestro amor se vuelva sentimental y que no tenga la columna vertebral, por así decirlo, de la justicia. La justicia sigue siendo importante y Pablo la incluye como la segunda de estas características del fruto de la luz. La justicia, el gozo de hacer lo que es correcto según la voluntad revelada de Dios en cada situación. La rectitud, la integridad conforme a la ley de Cristo y el testimonio íntimo del Espíritu Santo en nuestras vidas. De manera que podamos decir que tal persona no manifiesta ni una mancha de pecado y es irreprensible. La verdad, en tercer lugar, nos habla de una justicia que no solo es de apariencia,
No es una rectitud en el comportamiento cara a los demás, sino que es una justicia de corazón, no solo de actos, sino también de motivación. La verdad nos habla de la sinceridad, de la veracidad, de la sencillez, de la honradez, de la nobleza, de la integridad. Y por supuesto, qué contraste más enorme tenemos entre estas palabras y las manifestaciones de la carnalidad que hemos estado estudiando en las semanas pasadas. Así pues, hermanos, nos vuelve una exhortación que ha estado allí en medio a lo largo de estos capítulos. Pero ahora, de esta nueva manera, si somos luz, andemos como hijos de luz, manifestando estas virtudes de Cristo en nuestra vida diaria. Y así dice Pablo, versículo 10, comprobaremos lo que es agradable al Señor. Si hemos mirado nuestra posición en Cristo en el versículo 8, las consecuencias en nuestra vivencia en el versículo 9, ahora miramos un poco nuestra meta y motivación al vivir como hijos de luz. Pablo nos dice que si andamos conforme a la luz de Cristo, vamos a poder comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Qué significa esto? Comprobar significa verificar para nosotros mismos. Vivir experimentalmente lo que ya sabemos en teoría. Ayer mismo mi esposa y yo estábamos comentando el hecho de que ser bíblico no es solamente saber teóricamente lo que agrada a Dios y poder predicar desde un púlpito en teoría lo que agrada a Dios. Ser bíblico es vivir lo que agrada a Dios. Y es por esto que puedes tener a un predicador que es perfectamente ortodoxo y bíblico, entre comillas, en lo que dice, cuando es totalmente heterodoxo y antibíblico en su manera de ser. Este versículo nos exhorta a que no seamos solamente oidores de la palabra, personas que podamos hablar de la palabra, sino que en nuestra vivencia diaria comprobemos, verifiquemos en la vivencia lo que es agradable al Señor. Y este experimentar lo que le es agradable nos viene en primer lugar por la propia satisfacción y gozo de la justicia en nuestras vidas. Y nos viene en segundo lugar por el gozo y la satisfacción de la comunión con Dios que viene cuando andamos en luz. Os remito al primer capítulo de la primera epístola de Juan. Ya somos, pues, luz en cuanto a nuestra posición en el Señor. Pero esta posición debe dar lugar, hermanos, a una experiencia en nuestras vidas. Una comprobación, una demostración palpable de día en día. Una demostración que incluso nos convenza a nosotros mismos, en la experiencia, de la autenticidad del gozo de andar en luz como Él está en luz, con todo lo que esto nos va a traer de comunión con Él. Esto implica muchas cosas, no tenemos tiempo para entrar en ellas. Implica escoger deliberadamente lo que Dios desea. Y esto no siempre es fácil. Exige un proceso de reflexión, de discernimiento, de decisión.
Implica en palabras también del apóstol que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, la idea es la misma, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, hermanos, si somos hijos de luz y si hemos de andar como tales hijos de luz, nuestra meta y motivación deben ser no la de buscar nuestra propia aprobación, ni siquiera la aprobación de nuestros hermanos o de la sociedad. No nos interesan ya ni la autocomplacencia ni los aplausos de otros. Nosotros deseamos el aprobado de Dios. Ya decíamos al principio que somos discípulos de Jesús que seguimos en sus pisadas. Pues del Señor Jesús mismo se puede decir de Él que no vivía para sí mismo, sino para Dios. Escuchad algunas palabras suyas. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No puedo hacer nada por mí mismo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Un testimonio personal ratificado por ese otro testimonio de la voz que vino del cielo en varias ocasiones. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Pablo sencillamente nos está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos que vivir así, comprobando lo que es agradable al Señor, de manera que no buscamos nuestra voluntad, no buscamos agradarnos a nosotros mismos, ni a los hombres, sino al Señor. Pablo mismo pudo dar testimonio de esto. Escribiendo a los Gálatas dijo: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Dios. Y supongo que todos podríamos decir lo mismo. Procuramos, dice, hablando también de sí mismo, o ausentes del cuerpo, es decir, o muertos, o presentes con el Señor, procuramos en toda situación serle agradables. Y nos viene la misma exhortación en la epístola paralela a los Colosenses, texto que compartíamos este jueves con las mujeres que han entrado en la nueva Junta de Trabajo de la Unión Femenina. Andad como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, si así vivimos siguiendo el ejemplo de Cristo, entonces escucharemos el aprobado de Dios. Bien, buen siervo y fiel. Qué alto, qué glorioso es nuestro llamamiento. Somos luz. No hay mayor contraste imaginable para nosotros que el que existe entre la luz y las tinieblas. Y el apóstol nos dice, y la palabra nos dice, y el Espíritu nos dice en esta mañana: éramos antes tinieblas, pero ahora somos luz. Captemos
este contraste en toda su plenitud, con el fin de poder vivir unas vidas que verdaderamente contrasten en todo con las de nuestros contemporáneos. Hermanos, la noche está avanzada, se acerca el día, nos viene el príncipe del alba. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Y que el Señor nos dé a todos esta misma semana la gracia, la comprensión, el discernimiento, para ver lo que nosotros somos por gracia en el Señor, de regocijarnos en esta posición y como consecuencia de salir de este edificio determinados por esta misma gracia, por el mismo Espíritu, de andar como hijos de luz en medio de las tinieblas. Que así sea. Vamos entonces a seguir con nuestro ciclo de estudios, de hecho en la epístola a los Efesios. Ya hemos leído los versículos que corresponden a nuestra meditación varias semanas seguidas y por esto he preferido elegir otra lectura, pero de hecho nuestra meditación de esta mañana gira en torno de los versículos 8 a 10 del capítulo 5 de Efesios. Efesios 5, los versículos del 8 a 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, al cual no hay sombra de variación. En Dios hay una ausencia total de toda mezquindad, de toda injusticia, infidelidad, suciedad, todas las cosas que hemos tenido que considerar lamentablemente estas semanas pasadas. Estas cosas no pertenecen a Dios, no tienen nada que ver con Él. Pero precisamente porque nosotros nos encontramos inmersos en estas cosas, se nos dice que esta luz de Dios es algo inaccesible, alto, lejano, imposible para nosotros, fuera de nuestro alcance. Más bien mirándonos a nosotros mismos en nuestra miseria como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Estas, hermanos míos, son palabras tremendas que creo que nos deberían hacer temblar de asombro, de gratitud, de gozo a la vez. Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Sois luz. La palabra y nuestra suciedad moral nos viene a la mente la pregunta que Pablo plantea a los corintios: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y decimos, ¿qué puede tener que ver Dios con unos seres como nosotros mismos?
Por lo tanto, hermanos, espero que podamos palpar algo de la grandeza de nuestro privilegio en esta mañana, al considerar que nosotros, que antes éramos tinieblas, ahora podemos ser descritos en los mismos términos empleados por las Escrituras para hablar de Dios mismo. Ahora sois luz. Como dice en Tesalonicenses, todos vosotros sois, describe por excelencia a Dios mismo. La luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él está en luz, dice el apóstol Juan en su primera epístola. Dios es soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, comenta Pablo en su primera epístola a Timoteo. Santiago nos habla en los términos siguientes: toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces,